Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando vean el video. El video o la clase del día de hoy es de nuevo esa construcción que estamos haciendo del pensamiento administrativo desde lo que es la administración estratégica y la planificación estratégica. En clases pasadas no solamente estudiamos y vimos el punto de vista de los diferentes teóricos que convergen o nos han permitido llegar al desarrollo de la ciencia desde el punto de vista de sus aportes teóricos, sino que también vimos algunos momentos prácticos. ¿A qué me refiero? Nosotros cuando estamos hablando de planificación estratégica, bueno, creo que bastante claro, o sea, es bastante claro que la idea es construir una estrategia que me permita solucionar problemas. Ahora bien, para hacer eso me tengo que basar o parto de una serie de herramientas. Herramientas que ya yo he estado comentando en otras clases, en otros videos, y que son propias de esta área de la ciencia administrativa. Estas herramientas son, por ejemplo, el análisis FODA, que ya hicimos una clase de análisis FODA, de estas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y vimos, tanto desde el punto de vista interno como externo de la organización, y vimos las estrategias que parten del FODA, aunque esto es algo bastante sencillo, la FODA es muy sencilla, y de allí podemos construir una estrategia. Se construye una estrategia en ejercicio o en esa clase. No sé si lo dije, no recuerdo, pero lo voy a abordar en este momento, y es que básicamente eso depende de la creatividad de cada persona, del diseñador, del que esté investigando, del desarrollador de la estrategia. No es que siempre va a ser igual, pero bueno, en líneas generales sí podemos decir que la estrategia tienen que tener un nombre, unos objetivos, unas acciones y unos criterios para evaluar y para poder crecer como organización. Pero bueno, en la forma en cómo se presenta, el tema gráfico, eso depende, el tema visual, perdón, eso depende mucho del que la esté llevando a cabo, el que la esté desarrollando. Luego les comenté, bueno, que no nada más teníamos el análisis FODA, también se tiene que hablar de otras herramientas como por ejemplo el Balance Scorecard, los mapas estratégicos, el análisis PESTEL, etcétera, etcétera. Hicimos entonces en una clase justamente una especie de introducción bastante teórica de las perspectivas del cuadro de mando integral o el Balance Scorecard. Habíamos comentamos en esa clase que todo parte de esa perspectiva financiera, que es lo que históricamente ha importado o se le ha dado bastante importancia en lo que son las ciencias administrativas en las empresas, en todas las áreas en una empresa, ¿no? Porque es ese reporte de rentabilidad que se le puede dar al stakeholder, al dueño, a los accionistas de una organización, ¿no? Esa serie de indicadores que me dicen, bueno, qué es lo que está pasando y si estoy ganando o no. Al final del día, pues para eso son las empresas, para enriquecer. Si no vamos al estudio económico, eso es básicamente lo que queremos como empresarios, generar riqueza. Pero Kaplan y Norton nos dieron a entender desde el punto de vista administrativo de que para lograr eso no nada más podemos centrarnos en esos indicadores de perspectiva financiera. Tenemos que ir más allá. Tenemos que hablar de los procesos que son inherentes al negocio, procesos internos a la organización. Tenemos que hablar de lo relacionado al aprendizaje y al crecimiento, y tenemos que hablar definitivamente de ese enfoque en el cliente, ¿no? Entonces, de cómo yo quiero que el cliente me vea a mí como organización. Y esto es, bueno, las perspectivas del Balance Scorecard o cuadro de mando integral, que más o menos ya lo vimos. Ahora bien, desde otro punto de vista, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que yo cuando tengo una empresa, yo tengo que partir pensando de, bueno, cuáles son los recursos con los cuales yo cuento, ¿no? Cuando la voy incluso a crear, yo parto diciendo, bueno, ¿cuál es mi capital? ¿Cuál es el capital que tiene o va a tener mi organización? El capital financiero, el capital humano, el capital de información. Y eso es qué es lo que yo debo tener para poder poner en marcha algo. Y allí yo voy al siguiente paso. Ok, tengo todos estos elementos, pero entonces ¿cuáles son los procesos y procedimientos que tengo que llevar a cabo? ¿Cuáles son las operaciones que tengo que llevar a cabo para incluso esa relación con el cliente o las diferentes innovaciones de ruptura de paradigmas que tengo que llevar a cabo para alcanzar algo? Entonces ese es ese que debo hacer. Y eso me permite ir al siguiente paso, que es qué es lo que voy a ofrecer. Y ese que voy a ofrecer al cliente va relacionado con lo que es esa propuesta de valor. Y cuando hablamos de propuesta de valor, bueno, es algo que relacionamos siempre cuando tenemos modelos de negocio. Ya deberíamos estar un poco acostumbrados a esto, porque bueno, hablar de modelo de negocio, hablar de una organización, es pensar y tener tener claro cuál va a ser la propuesta de valor que yo voy a llevar al cliente. ¿Qué me va a hacer diferente de los demás? ¿Qué va a hacer que el cliente quiera comprar mi producto, que utilizar mi servicio?
Y una vez que estoy claro en qué es lo que puedo ofrecer, voy a lo que quiero obtener. Y ese que quiero obtener es rentabilidad, como ya comenté, pero para poder obtener la rentabilidad necesito aplicar estrategias que pueden ser de crecimiento o de productividad. Y todo va a depender, bueno, del enfoque que yo tengo y que yo necesito. Todo va a depender del estudio, del diagnóstico, de esa recopilación o recolección, mejor dicho, que yo pueda hacer de información. Lo que tiene que ver con el Balance Scorecard es, bueno, cómo yo utilizo la información. Bueno, esta información la puedo utilizar desde un punto de vista gráfico. Y cuando cuando pienso en un punto de vista gráfico, tengo que pensar en uso de los mapas estratégicos, que es lo que nos trae a colación la clase del día de hoy. ¿Qué es un mapa estratégico? Un mapa estratégico es una herramienta que me permite al final del día proporcionar una visión macro de la estrategia de la organización. Es una herramienta que me va a proveer un lenguaje que me va a permitir describir y la empresa y lo que está ocurriendo en la empresa desde un punto de vista, desde un punto de vista gráfico, porque al final del día es eso. Es una especie de diagrama de flujo. Como tal, tenemos que ubicar entonces que tenemos cuadros de proceso y que tenemos flechas que tienen una dirección, y esa dirección me indica cómo fluye la información en el diagrama como tal. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para, como les estoy comentando, conectar los diferentes o los 4 puntos, las cuatro perspectivas del Balance Scorecard. Sin embargo, y aun cuando esa fue la idea con la cual se diseñaron, vale la pena acotar que hay algo bien interesante que nos trajeron y que nos han dejado los mapas estratégicos o el mapa estratégico, y es la concepción de que lo que no se puede medir no se puede describir. Bueno, esto llega al campo de los negocios de la mano de Kaplan y Norton, al igual que el Balance Scorecard. Y lo que sí, bueno, y básicamente no puedo dejar de decir que tienen una estructura, una arquitectura específica, y es una arquitectura de causa y efecto, ¿no? Recuerden que estamos hablando de un diagrama de flujo, que sirve para ilustrar cómo se interactúa con estas perspectivas. ¿A qué me refiero con todo esto? Cuando hablo de perspectiva, fíjense que siempre comienzo de alguna manera hablando de ellas con una especie de orden. Siempre voy de abajo hacia arriba. Sin embargo, cuando yo las voy a redactar, cuando yo las voy a escribir, cuando yo las voy a diseñar, tengo que ir de arriba hacia abajo. Fíjense, si estoy en la parte de arriba, yo tengo que sería esta perspectiva financiera o ese resultado financiero, yo tengo que ubicarme en la idea de que ese resultado lo voy a conseguir única y exclusivamente si los clientes están satisfechos. Es decir, la perspectiva financiera depende de cómo se construye la perspectiva del cliente. Fíjense que voy de arriba hacia abajo. Entonces, la propuesta de valor para el cliente, que es esta perspectiva del cliente, se va a describir, o mejor dicho, describe el método para generar ventas y los consumidores fieles. Ojo, no todos los consumidores en las organizaciones son fieles, pero esos son los que nos interesan. Entonces, de esa manera me puedo dar cuenta cómo está íntimamente relacionado o ligado la perspectiva de los procesos con la perspectiva de los clientes y que ellos queden satisfechos. Entonces, fíjense, financiera con clientes, clientes con procesos y procesos con ese aprendizaje y crecimiento que yo tengo que tener en las organizaciones, ¿no? Que debería tener. Entonces, la idea es comenzar mirando a la perspectiva más alta para identificar qué es lo que yo necesito e ir recorriendo la lista hacia abajo para entender qué debo hacer para lograrlo. El mapa estratégico codifica la información y las flechas de las cuales estoy hablando, que son esas flechas llamadas de dirección o de efecto, van desde la perspectiva más baja a la perspectiva más alta. Eso lo diseño de arriba hacia abajo, paraleleo, de abajo hacia arriba. Sí, es un poco confuso cuando uno lo dice, lo lee, lo comenta, lo explica, pero ya vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo queda en la vida real, porque de hecho el ejemplo va a ser de una organización a la cual se aplicó el Balance Scorecard. En síntesis, el mapa estratégico proporciona un marco visual para integrar todos los objetivos de la organización e identifica las capacidades específicas
relacionadas con los activos intangibles de los diferentes negocios, organizaciones o empresas a las que estamos haciendo colación, como ya lo comenté, son el capital humano, el capital de información, capital organizacional, y así lograr eso tan buscado y deseado que es el desempeño, un desempeño laboral u organizacional que sea excelente, que sea eficiente. Ok, vamos al ejemplo del que les estoy comentando el día de hoy, que traje para el día de hoy. El ejemplo es de un trabajo de investigación que hicimos en la Universidad José Antonio Páez hace ya un par de semestres. Es un plan estratégico en el proceso logístico para la comercialización de productos de una empresa. Entonces es una empresa comercializadora. Y claro, recordando que tenemos varios tipos de empresas, de servicios, comercializadora y la manufacturera. En este caso es una comercializadora, y el trabajo de investigación estuvo relacionado con lo que fue una planificación estratégica del proceso logístico de ese tipo de empresa, o de esa empresa que es comercializadora. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Porque bueno, es muy extenso para hacerlo en 20 minutos, que es más o menos lo que yo trato de que duren las clases de acá de YouTube. A diferencia de la universidad, que uno se extiende su hora y media completa, ¿no? O más. En fin, uno tiene que recoger información. Para uno recoger información, uno hace un diagnóstico. Yo creo que más adelante, aunque esto es más de metodología, más adelante pudiésemos hacer una clase relacionada a eso. Pero bueno, uno recoge información a través del diagnóstico. Para uno hacerlo, uno tiene que ubicarse primero en, bueno, ¿cuál es mi perspectiva como investigador? ¿Cuál es mi enfoque? ¿Es un enfoque cualitativo? ¿Es un enfoque cuantitativo? ¿Es un enfoque mixto? Una vez que tengo yo claro cuál es mi enfoque como investigador, recordando que esto es un medio académico, ¿no? Y tenemos que verlo así, como tal, para darle cumplimiento al método científico. Entonces, una vez que tengo claro mi perspectiva o mi enfoque, yo diseño el método para recolectar información. Vamos a suponer que estamos en el mixto, y entonces por un lado me puedo lanzar una encuesta, y por el otro lado recojo información a través, no sé, tal vez de la aplicación de una entrevista, que puede ser estructurada o no. A mí me gustan más las entrevistas estructuradas que las no estructuradas, pero bueno, igual son válidas. Puedo recolectar información a través de una lluvia de una tormenta de ideas, puedo levantar un diagrama de Chicago, puedo levantar una tormenta de efecto, causa y efecto, puedo levantar una lista de cotejo, puedo hacer una especie de auditoría con un checklist que me permite luego convertirlo en un Pareto. En fin, recojo información. Es que lo hice en el diagnóstico de la empresa. Una vez que tengo la información, entonces vamos a analizarla. Ok. Y allí entonces me voy a estas herramientas. Me puedo ir a la FODA, me puedo ir a un mapa estratégico. Ya hicimos la FODA, vámonos al mapa estratégico. Y como les comenté, lo vamos a hacer de arriba hacia abajo. Entonces, para esta empresa en particular, que es una comercializadora y que estamos hablando del proceso logístico, porque bueno, ese era el plan de estudio, ¿no? El plan de investigación, plan estratégico en el proceso logístico de la empresa. Ok. Entonces comenzamos con la primera perspectiva, que es la financiera. Y en esta perspectiva, porque vamos a interrelacionar mapa estratégico con Balance Scorecard. En esta perspectiva financiera que tenemos, ¿qué es lo que se recolectó, se recogió de ese diagnóstico? Bueno, que es importante tener un buen control de los gastos, que es importante tener productos que sean rentables, porque yo busco rentabilidad, que es importante contar con un buen control de rotación. Recuerden que es una empresa comercializadora, entonces me interesa que haya rotación en los diferentes productos que tenga yo en el almacén. Ok, voy a la siguiente perspectiva, que es la de los clientes. Para yo tener un control de gastos, un buen control de gastos, necesito tener excelentes productos y que tengan calidad de servicio con un enfoque al cliente. Si estamos hablando de rentabilidad, ¿qué necesito? Que haya venta, que necesito para ello que se logren entregas que sean oportunas, entrega de producto, entrega de material. Si estamos hablando de rotación o de ese control de la rotación de los materiales o los productos en los almacenes, ¿qué necesito? Necesito que exista desde el enfoque al cliente una atención y que sea personalizada. Me voy a la siguiente perspectiva, perdón. ¿Cuál es? Es la perspectiva de procesos. Ok, ¿cómo yo logro que haya un buen control de gasto? Pensando en, fíjense que voy de arriba hacia abajo, ¿no?
pensando en aplicar herramientas de mejoramiento continuo, como por ejemplo mejoramientos relacionados a los sistemas de inventario que tengan que ver con control y tengan que ver con orden, perdón. Ya de aquí yo puedo comenzar a pensar en estrategias a futuro. No lo vamos a hacer en este momento, pero podemos ir pensando, pues estoy hablando de que necesito control, necesito orden, por ejemplo tenemos las 5S. Pero bueno, si estoy hablando de rentabilidad y estoy hablando de esas entregas oportunas que necesito, mejorar mi productividad, aumentarla. Si estamos hablando de una buena rotación, estoy hablando de una atención personalizada desde el punto de vista de procesos y procedimientos que necesito. Una serie de procesos que es de recepción, de distribución y despacho de material que sea eficiente. Y finalmente me voy a lo que es la perspectiva de aprendizaje, que es la última, y entonces, bueno, la última arriba abajo. Y allí me enfoco entonces, por ejemplo, en que necesito programas de bienestar social, que necesito una cultura de servicio al cliente, porque estamos enfocados en lo que es el cliente, administración enfocada en el cliente, y por supuesto herramientas de mejoramiento continuo. Y de esta manera, de una forma bastante somera y rápida, porque la idea es que sea sencillo el ejemplo del día de hoy, se construye este mapa estratégico de diagnóstico que se obtuvo de esa organización o de esa empresa. Ahora, fíjense ustedes cómo yo de alguna manera presento el cuadro de mando integral partiendo del mapa estratégico. Yo tengo mis perspectivas financieras, cliente, proceso de aprendizaje. No voy a colocar todo, sería demasiado extenso, ya el video lleva como 17 minutos, la idea es que sea corto. Voy a hablar entonces de objetivos estratégicos, voy a hablar de acciones para lograr esos objetivos estratégicos, por supuesto de indicadores, para cada una de las perspectivas. Me voy con la primera, me voy con esa búsqueda de productos de rentabilidad. ¿Cómo yo lo logro? Bueno, dado que la empresa es, al final del día, tiene procesos logísticos, una empresa comercializadora de planes estratégicos está inspirado en esos procesos logísticos de la empresa comercializadora, valga la redundancia, parece una especie de, en fin. ¿Cómo lo logro? Bueno, primero que nada tengo que fortalecer entonces esas operaciones logísticas que me permiten alcanzar rentabilidad. Bueno, ese es mi objetivo estratégico. Me voy a mis acciones estratégicas. ¿Cuáles son? Hay muchas. Traje dos. Por ejemplo, costo de la unidad del inventario y costo por metro cuadrado del área de almacenamiento. ¿Cuáles pudiesen ser los indicadores de esas acciones estratégicas? El costo de unidad almacenada y el costo de unidad despachada. Ahora me voy a la perspectiva del cliente. Allí me consigo, por ejemplo, esa búsqueda de excelencia que yo necesito en lo que son las entregas de los productos. Bueno, ese es mi objetivo estratégico. ¿Cuál va a ser mi acción estratégica? Productos comercializados por la empresa en óptimas condiciones. ¿Y cuál va a ser el indicador? Entrega perfecta, o al menos es lo que esa es la medición que se va a hacer, ¿no? Voy a la perspectiva de procesos. Esa es la perspectiva de procesos. Tengo que yo necesito mejorar el sistema de inventario, de control y orden. Ese es mi objetivo estratégico. ¿Cómo hago mi acción? Que pueden ser muchas, en este caso traje una sola. Bueno, a través de una creación de manuales de procesos y procedimientos. Y los indicadores de gestión. Y finalmente, perspectiva de aprendizaje. ¿Cuáles son las que obtengo del mapa estratégico? De tantas que hay. Bueno, obtengo, por ejemplo, que es necesario desarrollar y tantas que hay en este ejemplo. No vayan a creer que es de tantas que hay en el mundo. Entonces este ejemplo, desarrollar programas de bienestar social, perdón. Ese es mi objetivo estratégico. ¿Cuál es la acción estratégica? Desarrollo del área de talento humano. El indicador, programa de desarrollo personal. O sea, ¿cuántos programas de desarrollo personal tengo? Ahora vamos a presentar de manera global mi mapa estratégico, su relación con el Balance Scorecard, el cuadro de mando integral, y vamos a extraer un solo objetivo de todos los que hay para que vean cómo se presenta el resumen. Tengo entonces la estrategia financiera, la de clientes, la de procesos, el aprendizaje. El objetivo que voy a destacar es el de desarrollo de programas de bienestar social. El indicador, la cantidad de programas que pueda hacer, ¿no? De objetivos cumplidos. Aquí esto es importante, el tema de la mejora del criterio, pero esto es lo que yo como investigador defino, ¿no? Yo según mi experiencia, según lo que yo espero, según
los datos arrojados por la recolección de información, por el diagnóstico, yo pienso que de aplicar esto puede alcanzar una mejora al menos de un 20%. Entonces mi criterio es que si la mejora es del 20% o superior a, entonces es algo bueno, es algo positivo, es algo deseado. Si está entre el 10 y el 20%, entonces bueno, no está mal, pero no es lo esperado. Y si es por debajo del 10, es deficiente. ¿Quién dice eso? Yo como investigador lo defino así. Puede ser 20, puede ser 15, puede ser 30. El responsable, cuando la persona que sea responsable del departamento en cuestión, el periodo de aplicación o de evaluación o de recolección de información, que puede ser diario, semanal, quincenal, mensual, como yo crea conveniente, y por supuesto el departamento que tenga la iniciativa. Y de esta manera entonces yo presento la relación que tengo con lo que es el Balance Scorecard con mis mapas estratégicos. Fíjense que hablé de indicadores. Yo creo que es importante eventualmente hacer una clase de indicadores, pero bueno, a grosso modo, ¿qué tengo? Fíjense que traje esta lámina para hablar del tema. Porque es que, ¿qué tengo yo que pensar cuando hablo de un indicador? Porque tengo indicadores en las 4 perspectivas de Balance Scorecard. ¿Qué tengo yo que pensar cuando hago un indicador? Cuando lo propongo, cuando lo creo, lo diseño. Bueno, primero que nada tengo que saber si es un indicador que mide eficiencia, eficacia o productividad de entrada. Luego tengo que pensar cuál es la pertinencia de ese indicador, cuál va a ser su función, cuál va a ser, o sea, si va a existir disponibilidad de información para poder hacer el indicador, para poder llenar el indicador, va a ser confiable, es decir, de dónde van a venir los datos que voy a utilizar para calcular el indicador como tal va a ser relevante, o sea, lo que yo quiero medir es relevante, eso tiene que ver con la utilidad. Eso es lo que yo tengo que pensar cuando diseño un indicador. Mide productividad, eficacia, eficiencia y todo lo que acabo de comentar. Entonces fíjense, les traje del trabajo que estamos revisando, de todos los indicadores que fueron propuestos, una fecha de ellos, pero nada más con 4, para no hacer tan extenso, llevan 22 minutos. Estoy contando el celular para no extenderme más, porque Dios mío, santo de mi vida. Después luego creo que ni siquiera se graba bien, entonces bueno, la voz va por un lado, el video va por otro. De los indicadores que les estoy presentando, tenemos el costo de unidad almacenada, que es algo que hemos estado ya debatiendo desde hace rato. El costo de la unidad despachada, la entrega perfecta y el programa de desarrollo personal. Vamos a hablar del costo de unidad almacenada. Lo que hay que hacer primero que nada es definir qué carrizo hace este indicador. Este indicador, por ejemplo, mide el control de almacenamiento y del número de unidades almacenadas en un periodo de tiempo. Ese periodo se definió de manera mensual. Pudo haber sido quincenal, pudo haber sido trimestral. Eso lo decide usted como investigador. Y de la misma manera se define quién va a ser el responsable o las personas responsables de llevar a cabo el indicador. En este caso es un almacenista. Y se presenta el cálculo, que es la fórmula necesaria para poder hacer el indicador. Creo que con esto abordamos bastante bien la clase de hoy. Se habló de Balance Scorecard, se hizo un pequeño repaso, se habló del mapa estratégico, cómo se hace el mapa estratégico, cómo se utilizan las perspectivas de Balance Scorecard a través de los mapas estratégicos. Se hizo algo bien interesante, que fue la unión desde el punto de vista visual del mapa estratégico con el Balance Scorecard, y se trabajó con y lo digo varias veces, pero no existan luego aquí errores, ¿no? Se trabajó con un solo objetivo de todo lo que se demostraron que existen en el trabajo que estamos revisando el día de hoy. Finalmente, los dejo hasta acá, sin embargo con esa idea de que, bueno, no es la única herramienta, tenemos otros, luego veremos análisis Pester más adelante, pero es bien completa. Si me voy a ir a hacer una estrategia, bien me funciona la FODA para ubicarme en qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista interno y externo de la organización, pero lo ideal es que yo luego haga un Balance Scorecard, vea sus perspectivas y lo relacione con un mapa estratégico que me permita luego incluso llegar a presentar indicadores que me permitan medir y evaluar qué es lo que está ocurriendo. Bueno chicos, los dejo hasta acá y será hasta la próxima clase.